El día de hoy continuamos en nuestra serie de mensajes acerca del Sermón de la Montaña y hoy entramos a la nueva etapa de ese sermón que es Jesús y la ley. A partir de este capítulo, hermano, de este versículo 17, si usted nota, hay segmentos que hablan muy particular: Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, y sigue añadiendo algunas tareas, algunas enseñanzas. Pero usted recuerda que en este sermón siempre hay una frase: escrito está, pero Jesús dice, mas yo os digo. No que Jesús vino a quitar la antigua ley, sino que Jesús es la interpretación correcta de la palabra de Dios. Si usted y yo queremos conocer lo que Dios dice, el camino, tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús. Así que cuando Jesús está hablando de este sermón, hermano, está hablando de la voluntad de Dios para usted. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y es a través de estas enseñanzas que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Hermano, ¿qué nos ha hablado Dios en esta semana? ¿Qué ha hablado Dios a lo largo no solamente desde el púlpito, pero en cada una de las circunstancias? Dios sigue hablando. El día de hoy la lectura es desde el versículo 17 al versículo 20, hermano. Mateo capítulo 5, versículos 17 al versículo 20. Sígame con su vista, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Como iniciaba, hermano, hay ocasiones en que muchas veces pensamos que hay algunas cosas que ya no están, o mucha gente dice eso ya no está. Algunos argumentan que el diezmo ya no es de este pacto de gracia, porque eso era de la ley, pero si somos bíblicos es incluso antes de la ley. En la actualidad muchas personas dicen que el diezmo no es ya de este tiempo, pero hermano, todo eso es solamente una interpretación equivocada. Veamos lo que nos dice la Escritura bajo el título: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. He tomado el versículo 17 para titular esta predicación: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Le parece si leemos juntos nuevamente el versículo 17, hermanos? Verso 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En ese entonces, hermanos, los que estaban ahí pensaban que Jesús no cumplía la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque sanaba en día sábado, porque según ellos quebrantaba el día de reposo. Cuando sanó a un ciego que hizo lodo, ¿cómo te sanó? Dice, no, pues que untó lodo. Dice, ese hombre no es de Dios porque no guarda el día sábado. Así que se pensaba que Jesús, hermano, no cumplía o estaba quebrantando los mandamientos, pero no es así. Jesús mismo dice que Él ha venido para cumplir, no ha venido para abrogar. Y es importante que tengamos ese concepto, hermano. ¿Qué significa la palabra abrogar? Abrogar quiere decir declarar como algo inválido. En otros términos es anular. Es decir que anula quizás una ley, pero Jesús no vino para anular, Jesús no vino para quitar, sino vea el contraste, no vino para quitar o eliminar, sino vino para cumplir. Y ese es el principio que vamos a ver hoy, hermano. Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y cuando aquí el escritor dice, hermano, hablando de la ley y los profetas, significa a toda la escritura en ese tiempo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Esa expresión quiere decir toda la ley ante ese momento. Recuerde que todavía no estaba escrito Mateo, el Nuevo Testamento no estaba, solamente la ley, salmos y profetas, que era la ley en la totalidad. Así que Jesús dice que no vino para quitar. Pero es interesante, dice, no penséis, no se imaginen, no crean que he venido para quitar la ley, sino para cumplirla. Jesús, hermano, al decirnos esto, nos deja ver su misión. Dice que Él ha venido para cumplir con toda justicia. Ya habíamos visto también Mateo capítulo 3, verso 15, cuando Jesús, hermano, va a ser bautizado, que Juan el Bautista dice, yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y cuando habla de toda justicia es la voluntad de Dios.
Hermano, ¿qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer? ¿Qué cosas sí, qué cosas no? Hay dos extremos en cuanto a este tiempo, hermano. El pensar, uno, que varias cosas ya no las debemos guardar, y el otro, el legalismo. Una cosa es pensar que esas cosas o mandamientos ya no se aplican para nosotros. Y muchas veces nos salimos y decimos, pues es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y a veces esas personas lo utilizan como un permiso para vivir de manera desordenada. Pero también hay ocasiones en que vivimos de una manera legalista, cosas que van más allá. Jesús atacó mucho eso, hermano. Cuando Jesús le dice a los fariseos, basta con que ustedes les digan a alguien corbano, es decir, mi ofrenda consagrada a Dios, y ya no lleva su ofrenda. Pero ese mandamiento de hombres está quebrantando el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Había tantas reglas, hermano, en ese tiempo, más de 200, con sus divisiones y reglas tras reglas. Y muchas veces los fariseos y escribas trataban de estar ahí. Había un cierto límite para caminar en el día de reposo, hermano. Se preguntaban, ¿hasta dónde debemos caminar? No podían ir más de 1 kilómetro porque era pecado. Se preguntaban si arrancar espigas o arrancar hojas de los árboles era pecado. Y en la actualidad, hermano, los extremos siguen siendo los mismos. El pensar que algunas cosas ya no están y que podemos vivir, estamos bajo la gracia. Es decir, tú puedes vivir como quieras. Y cuando tenemos esa perspectiva, hermano, no es la de Dios. Muchas veces, una cosa es decir que soy cristiano y la otra es vivirlo. Muchas veces puedo decir, yo soy cristiano, pero después me ven en un lugar donde estoy tomando. Es permitido. O es que puedo tener tatuajes, es permitido. O es algo cultural, puedo hacerlo. Hermano, hay cosas que siguen siendo incorrectas delante de Dios. Es decir, Dios no rebaja sus leyes. No quiere decir que la ley en ese tiempo ahora ha disminuido. Lo que para Dios es desagradable, sigue siendo. Entonces muchas veces disminuimos, rebajamos la ley y queremos, ese es el peligro de fondo, hermano. Queremos que Dios sea a nuestra forma. Queremos un Dios a nuestra forma. Queremos un Dios que haga lo que nosotros queramos. Y muchas veces, muchos creyentes o que conocen la palabra de Dios, viven un cristianismo que no es el cristiano, que no es el que viene aquí en la Escritura. Y cuando hablamos de cristianismo o vivir, hermano, no significa el otro extremo del legalismo. Porque el otro también es extremo, que usted tiene que tener un velo, que no se debe maquillar porque es pecado, que no debe hacer esto. Incluso antes era que no debe ponerse desodorante porque eso es pecado y tantas cosas. Pero Jesús dice, ¿cómo está escrito? Yo os digo. Así que si queremos interpretar estos mandamientos, hermanos, si queremos interpretar la voluntad de Dios, tenemos que conocer a Cristo. Y esta línea de pensamientos tiene que ver, hermano, ¿cómo vamos a vivir nosotros? De fondo está eso. ¿Vamos a vivir para el reino de Dios o para nosotros? ¿Vamos a vivir para el Dios que nosotros queramos? Un Dios en el cual puedo adorar el día domingo, pero que entre semana puedo llevármela ahí más o menos. ¿O vamos a adorar al Dios que vive, hermano? Tiene que ver, hermano, con la intención de que usted y yo vivamos enfocados para el reino o para nosotros mismos. Por eso Jesús le dice una y otra vez que está escrito, mas yo os digo. Jesús, hermano, es el corazón. Todo apunta a Jesús. Por eso dice, no he venido para abrogar. Es más, Él vino a cumplir la ley como nadie más. El único que pudo cumplir la ley de una manera perfecta es Cristo. Y como hombre, hermano, no como Dios. En su calidad de hombre, Jesús cumplió todos los mandamientos. Y por eso este pasaje es la antesala de todo lo que va a decir. Y hermano, demanda para aquellos que son hijos de Dios una exigencia menor o mayor que la ley. ¿Qué piensa usted? Mayor. La ley dice esto, mas yo os digo esto. Jesús nos lleva a consideremos, hermano, que el reino de Dios es mayor, es mejor, es más grande. Por eso el versículo 20 dice, ¿por qué?
os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahorita vamos a llegar ahí. Así que, hermano, consideremos esto. El gran peligro es pensar que podemos hacer a Dios a nuestra forma, y esa es la manera de Dios, que podemos negociar, que podemos vivir una doble vida, pero no es así. Sansón, hermano, pensó que podía tener un Dios a su manera. A veces le daba victorias y a veces podía vivir de una manera perdida. Tantas veces hay en el labio de creyentes adoración a Dios. Adoramos aquí a Dios, pero allá afuera hacemos otra cosa. No podemos, hermano, de una misma boca salir agua dulce y agua amarga. Así que el otro peligro, hermano, es pensar en un legalismo a tal grado que vayamos más allá de lo que Dios establece. Así que Jesús, hermano, dice, vino para cumplir, no para quitar, no para anular. No quitó los mandamientos. Porque, hermano, esa es la idea a veces también en la actualidad, que los 10 mandamientos ya no están. Eso era de la ley, nosotros ya estamos bajo la gracia. Pero Dios canceló la ley ceremonial de ritos, pero la ley moral sigue estando vigente. No para salvación, porque el único que da salvación es Cristo. Así que dice, hermano, verso 17 nuevamente, no penséis que he venido para abrogar, para anular, para quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, o para cumplir la ley o la voluntad de Dios. El único, hermano, que puede cumplir la ley es Cristo. Y hasta ese momento, hermano, había escribas, había fariseos, gente que se dedicaba a enseñar la palabra de Dios. Pero cuando Jesús está diciendo aquí, hay un cambio en el lenguaje. Jesús, hermano, demanda una autoridad, Jesús demanda una fe personal en Él. Los escribas y fariseos enseñaban acerca de Dios. Jesús quiere decirnos que Él es la revelación de Dios. Él es el verbo que se ha encarnado y el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Que al Padre nadie lo ha visto, solamente el unigénito, y Él es el que nos revela al Padre. Así que era una enseñanza radical para ese auditorio. Ahora este hombre, este maestro nos pide que pongamos la confianza en Él. Ese maestro demanda una fe en Él. Jesús dice, ¿crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que, hermano, todo en la Escritura, desde el Antiguo Testamento, apunta a la persona de Jesús. Si quitamos a Jesús, hermano, de la Escritura, queda una mera religión. Es el corazón, es la esencia. Todo está enfocado en Cristo. Génesis capítulo 3, versículo 15, hermano. La profecía anticipaba que iba a venir una simiente que iba a destruir a Satanás. ¿Quién es Cristo? Génesis capítulo 6, hermano, al 9, cuando habla de la construcción del arca. ¿A qué apunta esa arca? A Cristo, que solamente a través de Cristo hay salvación. Y tantos tipos que apuntan a Cristo. ¿Qué otro tipo se le viene a la mente, hermano? Cuando Moisés levanta la serpiente en el desierto. El cordero pascual que tenía que ser sacrificado, hermano. Después Juan el Bautista lo identifica. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo apunta a Jesús. Todo apunta hacia Él. Y eso es lo maravilloso, hermano. Jesús es el cumplimiento de toda la profecía. Jesús cumple a cabalidad toda palabra de Dios. Por eso dice que ni una jota ni una tilde pasará de la palabra de Dios. Y esa es una expresión para decir que la letra más pequeña del alfabeto hebreo y también del alfabeto griego, hermano, la J y la tilde, si usted le pone un acento, eso es una tilde, ni esas más pequeñitas se va a quebrantar, porque Dios vino a cumplir todo a cabalidad. El único, hermano, que vino a cumplir y lo hizo de manera perfecta es Cristo. Por eso veamos a Cristo, conozcamos a Cristo, conozcamos sus enseñanzas, conozcamos lo que Él ha hecho. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, hermano. Gálatas capítulo 4, verso 4 al 5 dice,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Gálatas capítulo 4, del 4 al 6. Cuando vino el cumplimiento, hermano. ¿Cuál cumplimiento? El cumplimiento del tiempo. ¿Y cuál era ese tiempo, hermano? Dios le prometió, usted recuerda a Abraham, que de su simiente, en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. No solamente Israel, todas las naciones. Cuando Dios le promete a Abraham, en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra, todavía no estaba Israel. Es una promesa antes de la ley, antes de que viniera Israel. Y dice, en tu simiente, quiere decir Jesús. En Cristo, hermano, la simiente que trae salvación. Y el contexto de la carta a los Gálatas, hermano, tiene que ver que muchos querían regresar al judaísmo. Pablo enseñaba la palabra de Dios, pero después venían los judaizantes. Es cierto, tienes que creer en Jesús, pero para ser salvo, para tener la salvación completa, es creer en Jesús y guardar la ley o ser circuncidado. Es el ser hijo de la ley. No basta la fe según ellos. Pero Pablo en esta carta la escribe con la intención, hermano. Ustedes que empezaron por el Espíritu, ¿cómo van a volver otra vez a la carne? Ustedes que han recibido el Espíritu por la fe, ¿cómo van a volver a los viejos rudimentos? Porque por la ley, hermano, escuche, por la ley ningún ser humano va a ser justificado. Ninguno. Porque la ley demandaba una justicia perfecta. Quizás usted podía cumplir el primer mandamiento, adorarse al Señor, segundo mandamiento, tercero, pero si fallamos en uno, fallamos en todos. ¿Y sabe por qué no lo podemos cumplir hasta la fecha? Por nuestro corazón, por nuestra conducta que hay en nuestro corazón. Nuestro corazón es inclinado a lo malo. Está el camino de bendición, el camino de muerte, y muchas veces el pueblo siguió el camino de muerte. Dios le dijo, ese es el camino, anda por el camino de verdad, pero muchas veces se desvió por nuestro corazón. Porque a veces sabemos lo que Dios dice, sabemos lo que Dios quiere, pero a veces hacemos, hermano, lo contrario. ¿Será así, hermano, que a veces sabemos lo que Dios dice? ¿Será así que sabemos la voluntad de Dios y a sabiendas de la voluntad de Dios usted y yo hacemos lo opuesto? Lo bueno que aquí no pasa, hermanos, eso es en otras iglesias. Pasa en todos, hermano, porque el problema no está afuera, el problema está en nosotros, de obedecer los mandamientos de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 13 al 14, hermanos, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, hermano, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y esta palabra es interesante, hermano. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero el justo, el santo, el perfecto, hermano, el que no cometió pecado, fue hacia la cruz y se hizo pecado por usted y por mí. Recibió nuestro castigo, recibió lo que usted y yo merecíamos. Y a él nadie le quita la vida. Él ofreció, hermano. Él sabía su camino, él sabía lo que le esperaba, pero aún así, hermano, fue hacia la cruz, porque la cruz es el camino donde nos redimió, es el lugar donde nos redimió. Y esa palabra redimir quiere decir comprar o hacer el pago de un rescate. Y Pedro dice, hermano, que nuestro rescate o nuestra salvación no fue con oro ni con plata. ¿Con qué fue nuestro rescate, hermano? Con su preciosa sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya sacrificado e inmolado desde antes de la fundación del mundo. Jesús nos quiere presentar el camino para poder llegar a Dios. Y el camino, hermano, no es las reglas. El camino no es un legalismo.
El camino es conocer a Cristo. El camino es tener una relación con Él. Y por eso Jesús ahora le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres llegar al Padre? ¿Quieres conocer la voluntad del Padre? ¿Quieres tener una relación con el Padre? Tienes que venir por mí. Por eso, hermano, todos aquellos que niegan la deidad o divinidad de Jesús, hermano, se quedan simplemente en una religión. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. Él se hizo hombre, hermano, no una apariencia. No es que en la cruz se hizo hombre, desde que nació, hermano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y fue creciendo. Y fue avanzando en gracia y en sabiduría como hombre. Y en su condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí en esa cruz nos redimió de todos nuestros pecados. Por eso la salvación, hermano, no es algo que el ser humano puede hacer. La salvación no es algo que usted y yo podamos obtener. Es lo que ya obtuvo Jesús. Es Jesús el que otorga perdón y salvación a aquellos que creen. Así que dice, no piensen que he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla y cumplirla a cabalidad. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús, hermano, es el cumplimiento perfecto de la ley. Y usted recuerda aquella escena cuando van esos dos discípulos en el día de la resurrección o al tercer día de la resurrección de regreso a Emaús, de Jerusalén a Emaús, a unos 17 kilómetros, esa aldea, hermano. Iban platicando de las cosas que habían pasado. Y se les acerca Jesús y les dice, ¿qué pláticas son esas que tienen? Les dicen, eres el único forastero que no se ha enterado de esto que ha pasado. Le dijeron a Jesús, no conoces, no sabes lo que ha pasado. Que ellos tenían su esperanza en Él. Que dice, incluso hoy, ya es el tercer día, ya han venido unas mujeres diciendo que no está su cuerpo. Lucas capítulo 24, verso 25 al 27, Jesús les dice, hermano, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de Él decían. Me gusta esta frase, hermano. Toda la escritura apunta a Jesús. Toda, hermano, toda. Siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de Él decían. Cuando Daniel, hermano, tiene esa revelación de Dios y que ve a uno como hijo del hombre, ¿a quién es, hermano? Es a Cristo. Cuando Isaías está en el templo adorando y diciendo, se escucha la voz, santo, 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 ¿a quién está viendo? Al Señor. Todo apunta a Jesús. Por eso, hermano, nuestra relación debe estar en una confianza en Él. Y ahora en la gracia, hermano, todo nos es lícito, pero no todo es permitido. Todo. La gracia nos da la libertad, pero esa libertad nos debe llevar a vivir dentro del marco de la voluntad de Dios. Somos libres, pero esa libertad es para vivir dentro de la voluntad de Dios. Porque si hemos sido comprados, si hemos sido redimidos, ahora nuestra vida le pertenece a Dios. Habéis sido comprados por precio de sangre. Glorificad al Señor. Así que dice esta escritura, regresando a Lucas capítulo 24, hermano. Les declaraba todas las escrituras lo que de Él decían, lo que de Jesús decían, lo que anticipaba, hermano. Ese cordero, ese pastor, esa resurrección, ese pan de vida es Jesús. Hay unos pasajes donde Jesús lo interpreta. No fue Moisés el que les dio el pan de vida, el pan del cielo, sino mi Padre hacia Jesús. Así que, hermano, el cristianismo es una relación con Cristo. El cristianismo es una relación con aquel que es la vida.
El cristianismo tiene que ver con que usted tenga una relación con este Salvador. Y ese Salvador es para todos. Ese Salvador no es para unos cuantos. Ese Salvador es para todos, para cumplir la promesa de que en Él iba a haber salvación para todas las naciones. Así que Jesús está enfatizando, no he venido, hermano, para quitar, para anular, sino para cumplir. Y ahora tenemos un nuevo pacto en su sangre, un nuevo pacto en Él. Veamos también lo que nos dice, hermano, Juan capítulo 5, versículo 46. ¿Le parece si leemos este versículo juntos, hermano? Juan capítulo 5, versículo 46. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 46. ¿Lo tiene? Juntos, hermano, Juan 5, verso 46 dice, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Cuando habla aquí de Moisés, hermano, se refiere a toda la ley. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Él es el profeta, hermano, que estaba anticipado también en Deuteronomio. Que Dios iba a levantar un nuevo profeta. Y ese es el profeta, el rey, el sacerdote, que es el camino, la verdad y la vida. Que es el que tiene todo juicio, hermano. El que tiene autoridad para dar vida, que tiene autoridad para resucitar. Así que cuando los que escucharon eso, hermano, decían, ¿qué quiere decir? ¿Cómo que Él vino a cumplir? ¿Cómo que Él vino a cumplir la ley? Y cuando Jesús se levanta en la sinagoga de Nazaret, hermano, que se le da a leer el rollo donde se encuentra el libro de Isaías, capítulo 61. ¿Qué fue lo que dijo cuando después terminé de leer? Esta escritura se ha cumplido hoy entre vosotros. Él es el cumplimiento de la palabra. Él es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y en medio de esta enseñanza, hermano, Jesús nos deja ver que Él es el regalo de Dios, es la gracia de Dios para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, no penséis que he venido. Él vino, habitó entre nosotros, nos mostró el camino y sigue, hermano, intercediendo por usted y por mí. Recuerde que era una multitud. Muchos de ellos le siguieron, muchos de ellos después le rechazan y se vuelven, pero algunos dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y esa es la oferta que hace Jesús, que el que cree en Él tiene vida eterna, que el que cree en Él pasa de muerte a vida. Y no solamente, hermano, nos da salvación, sino que Dios quiere una transformación. El Evangelio no solamente es conocimiento, hermano. El Evangelio es transformación, es un nuevo nacimiento. Y es lo que Dios desea, hermano, que usted y yo aprendamos la palabra, pero sobre todo que pongamos en práctica la palabra. Un autor dice lo siguiente en cuanto a este punto, hermano. Dice, Él mismo provee la verdadera interpretación. Su propósito no es cambiar la ley, menos aún anularla, sino revelar todo el significado que está destinado a contener. No vino Jesús a quitar la ley, sino a darle la interpretación correcta. Cuando vemos a Jesús en la Escritura, cuando vemos a Jesús en lo que hace, hermano, vemos o debemos ver a Dios. Porque nuestra fe descansa en un Dios que es Padre. ¿Qué más, hermanos? Un Dios que es Hijo y un Dios que es Espíritu. Porque también en la actualidad se ha levantado, hermano, una secta que solo Jesús. Solo creen en Jesús. Pero nuestra fe es trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Así que es interesante recordar que Jesús, hermano, al darnos estos mandamientos, tiene que ver con una actitud de corazón. Versículo 20, hermano, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto pudiera parecer que es por medio de una buena conducta, esto pudiera parecer que por buenos modales, por buena actitud, pudiéramos llegar al cielo, pero no es así. Cuando habla aquí de justicia, hermano,
habla de rectitud, de una vida recta. Y hace una comparación, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús dice, no vengo para quitar la ley, no vengo para anularla, sino para cumplirla. Y para eso empeñó su sangre, su vida. Y dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y que aquel que oye la palabra y la enseña, será grande delante de Dios. Pero aquel que oye la palabra y no la pone por obra, será llamado pequeño o muy pequeño dentro del reino de Dios. Pero después dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y a veces hablar de escribas y fariseos, hermano, a veces es tan popular, a veces también es tan normal que a veces se nos pierde un detalle de ellos. Escribas quiere decir los que escribían o transcribían la palabra de Dios. Es decir, era gente piadosa, gente que guardaba la ley. Los fariseos no se digan, hermano. Quizás usted y yo decir fariseos es como un comentario despectivo, pero en ese tiempo no, hermano. Eran los piadosos, la gente admiraba a los fariseos. Eran los separados, los consagrados para meditar la ley, de reflexionar en la ley. Cuando Pablo dice que él era fariseo de fariseos, está diciendo, yo era alguien que tenía una posición, un orgullo. Es decir, no era cualquier cosa. No está diciendo que eran pecadores, no está diciendo que eran adúlteros, no está diciendo que eran esto, hermano. Es decir, no es ese lado, sino es el lado piadoso. El lado que tiene una religión, el lado que tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Pero dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En este libro de Mateo capítulo 23, hermano, también Jesús expone a los fariseos. Y dice que ellos son tan piadosos que diezman la menta, el eneldo y tantas cosas, pero se les olvida la misericordia, que deben hacer lo uno sin descuidar lo otro. Y es tan duro contra los fariseos que les dice que son como sepulcros blanqueados, como tumbas, que por fuera están, ¿cómo, hermano? Pintados y a veces muy adornados, pero abajo ¿qué hay? Hueso, pudrición, muerte. Dice que los fariseos son como aquellos que lavan los trastes y nomás por fuera, hermano. Imagínense esa escena, usted lavando los trastes por fuera, pues por fuera está limpio, pero adentro ¿qué? Dice, así estaba el corazón de ellos. Conocían la ley, y eso es lo interesante, hermano, conocían la ley, quizás más que usted y que yo. Algunos eran maestros, algunos enseñaban, pero lo que fallaban, hermano, es que no creían en el Salvador, no creían en el Señor. Muchos de ellos rechazaron a Jesús, muchos de ellos, hermano, no quisieron creer en Él. Hay algunas excepciones. Nicodemo era fariseo. Jairo también tenía una posición ahí en la sinagoga. José de Arimatea y otros quizás de ahí de la secreta. Pero muchos, hermano, sabiendo, recibiendo esta enseñanza, quisieron poner su esperanza en la ley. Y la ley no salva, hermano. Lo que salva es Cristo. Ellos practicaban, hermano, el sacrificio continuo para acercarse a Dios, pero no sabían que eso apuntaba a Jesús, que el rito, que el sacrificio por hacerlo, hermano, sin fe, no trae salvación. Hermano, muchas veces como hijos de Dios consideramos que por venir a la casa de Dios, incluso por leer su palabra, por haber crecido en un ambiente cristiano, en una familia cristiana, ya somos hijos de Dios. Que quizás no estamos robando como otros, que quizás no somos borrachos, que quizás no somos maldicientes. Y decimos, no, pues yo soy bueno, estoy bien delante de Dios. Pero esa justicia propia, hermano, no nos alcanza para salvación. La justicia que salva es la que es puesta en Jesús. Pablo dice, yo era fariseo, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, pero cuanto todo
eso lo pongo en la balanza, veo que todo eso es basura, que no me alcanza para la salvación. Hermano, repito, ellos no eran malhechores abiertamente, ellos no eran adúlteros, ellos tenían una apariencia, y esto es lo que quiero ir poniendo en su mente. Ellos tenían una apariencia de piedad, pero en el fondo no estaba el Señor. Una apariencia, lo externo, se veían muy piadosos, oraban en las esquinas, largas oraciones, ayunaban 2 veces al día, la ley decía que una y ellos lo hacían 2 veces. Daban limosna para que todos lo vieran, hacían tocar trompeta. Por fuera se veían bien. Pero déjeme decirle, hermano, que Jesús ve lo interior, ve tu corazón. Esa es la gran diferencia. Por fuera podemos estar teniendo una apariencia de piedad, pero Dios ve el corazón. Dios ve nuestra vida. Y cuando Jesús reprocha a los escribas y fariseos, hermano, no es para separarlos, sino es para darles una oportunidad para que ellos también regresen, para que ellos también reconsideren que su justicia no les da acceso al reino de Dios. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si nuestra justicia no es Cristo, hermano, estaremos fuera. Pero si tu justicia es Cristo, si abrazas la fe en Cristo Jesús, tienes acceso al reino de Dios. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor, y que se va a desarrollar esta idea más adelante, hermano, porque va a hablar de amar a los enemigos, va a hablar de perdonar 70 veces 7. No se puede guardar la ley, hermano, en nuestras fuerzas. No se puede guardar la ley en nuestras capacidades. Se requiere el Espíritu de Dios en nosotros. Si Dios no está en nosotros, no vamos a cumplir. Podemos esforzarnos y podemos quizás tener una vida donde me esfuerce y haga esto y esté bien, pero después voy a caer. Pero podemos cumplir la ley en aquel que ya la cumplió. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, hermano, la justicia que marca aquí es una justicia que viene de un nuevo nacimiento, de una relación con Cristo. Hermano, entonces Jesús nos habla de que Él viene a cumplir la ley, que la ha cumplido a cabalidad, que ha pagado por usted y por mí, que el cielo y la tierra no pasará y que demanda una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y quisiera terminar con esto, hermano. ¿Cómo servimos a Dios usted y yo? Los fariseos lo servían pensando que estaban bien y lo hacían por un interés. Y lo podemos ver claramente en esa parábola del hijo pródigo, donde llega el hermano mayor que representa a los fariseos, le dice que oigo música, oigo esto, ¿qué está pasando? Y sale el padre porque el hermano mayor no quiere entrar y le dice, es que vino tu hijo, tu hermano menor y hemos hecho fiesta. Y en lugar de que este hermano mayor se gozara, entrara a la fiesta, se enojó y le reprocha al padre, yo siempre te he servido, siempre he estado aquí y no me has dado ni siquiera un cabrito para compartirlo con mis amigos. Esa era la actitud. De hecho, esas parábolas en Lucas, hermano, va dirigida a los fariseos. Esa moneda que se pierde, esa oveja que se pierde y ese hijo que se pierde, es ese hombre que ha perdido el rumbo, hermano, pero que Dios le llama a que regrese. Ese fariseo, hermano, tenía una apariencia de obediencia, pero lo hacía por obligación. Así que mi pregunta final, hermano, ¿cómo servimos a Dios? Podemos servirlo por una obligación, podemos servirlo porque no hay más, podemos servirlo para ser vistos externamente o por la actitud correcta, hacerlo de corazón. Cuando usted sirve a Dios, hermano, y no al ojo, hay gozo en usted.
servimos a Dios o debemos servir, hermano, no para ser visto por los demás, sino para ser visto por Él. Porque el que se humilla en lo secreto, el Señor lo recompensará en público. El Señor es el que recompensa a su pueblo. El Señor es el que ve tu corazón. Y el Señor, hermano, no se queda con nada. Pero nuestra vida es una vida genuina, hermano. Nuestra vida es una vida íntegra, no perfecta. Hemos dicho en otra ocasión que perfecto significa, hermano, íntegro, maduro. Pero que lo que decimos creer lo vivimos. Jesús, hermano, más adelante señala que usted y yo no podemos entrar al reino de Dios si nuestra justicia no es mayor. No que seamos mejores, no que cumplamos más mandamientos que ellos. Si ellos tenían 245, por decir, nosotros llegamos a los 240 y ellos 230. No. Mayor, porque hemos abrazado a aquel que es justicia. Y esa es la maravillosa gracia, hermano, que somos hombres pecadores con defectos, con debilidades, pero la gracia, la justicia de Dios viene sobre nosotros. Hermano, ¿hacemos las cosas por una obligación o las hacemos de corazón? Padre, dejamos en tus manos tu palabra. Gracias porque toda la escritura es inspirada, es útil, Señor. Así que encomiendo delante de ti a tu pueblo, que tu palabra, Dios, no solamente se quede en esta hora, sino a lo largo del día y siga hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones. Y que tu palabra, Dios, sea como esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Y si hay algo de lo que tenemos que arrepentirnos, si hay algo de lo que tenemos que cambiar, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, a servirte, no por una obligación, sino de todo corazón. Bendice, Dios, a tu iglesia, bendice a tu pueblo y ayúdanos, Dios, a seguir tus enseñanzas, a hacer tu voluntad y vivir de acuerdo al Evangelio. En nuestras fuerzas no podemos, solamente en las tuyas, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos.